Hola amigos, yo soy María Gil, estudiante del sexto semestre de Contaduría Pública y hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es el crédito público. Salvador Aurea define el crédito público como una actitud política, económica, jurídica y moral que tiene el Estado para adquirir dineros y bienes en forma de préstamo. Esto basado en la confianza que tiene su patrimonio, los bienes de los cuales puede disponer y su conducta. Diremos entonces que el crédito público es una medida regular para garantizar las necesidades extraordinarias de un país o un Estado. A su vez, esta representa uno de los contratos de mayor interés que el Estado puede contraer, dadas las consecuencias a nivel de presupuestos futuros y en la economía del país. Este tipo de operaciones se ven regidas por la Constitución de cada país, donde se establecen las limitaciones y controles legales y especiales para este tipo de operaciones. Existen diferentes tipos de crédito público, entre los cuales podemos mencionar, en primer lugar, la emisión y colocación de títulos valores. La emisión de colocación de títulos o valores en el mercado se hace con el fin de obtener recursos para financiar actividades económicas. Estas se pueden realizar de forma pública y privada. Cuando hablamos de forma pública nos referimos a la intermediación bursátil y cuando hablamos de la privada nos referimos a la venta directa de estos instrumentos financieros. En segundo lugar, tenemos lo que son las letras de tesoro, que son instrumentos financieros de corto plazo con características similares de los bonos ceros copón emitidos en los estados soberanos. Estos están garantizados por el Estado y emiten o sí dan ciertas ventajas tributarias. En tercer lugar, tenemos la contratación de los empréstitos, que estos empréstitos son medidas que se realizan para garantizar recursos futuros. Es decir, se pueden movilizar inmediatamente sumas de dinero que van a ser recogidas o reunidas en los años venideros. En cuarto lugar, tenemos los créditos de proveedores, que son los créditos otorgados y recibidos por empresas comerciales para proveer los bienes y servicios de los entes ejecutores de programas y proyectos en el sector público. En quinto lugar tenemos los bonos de deuda pública nacional, que son los títulos de deuda pública emitidos por la República Bolivariana a través del Ministerio de Finanzas y que son registrados en el mercado doméstico. Y en último lugar tenemos los préstamos bancarios, que se dividen en tres, en los de banca comercial, en los bilaterales y en los multilaterales. Cuando hablamos de banca comercial, nos referimos a los préstamos que comprenden y que son otorgados por las entidades bancarias. Cuando hablamos de los bilaterales, nos referimos a los préstamos otorgados por los gobiernos de otros países que tienen sus oficinas y entes u organismos financieros en nuestros países. Y cuando hablamos de multilaterales, nos referimos a los préstamos otorgados por organismos financieros internacionales que lo hacen con el fin de promover la inversión de capitales y así desarrollar o aumentar el crecimiento de un país. Es necesario hablar lo que es la deuda pública. La deuda pública está conformada por todos aquellos instrumentos emitidos para financiar el déficit público, es decir, constituye la deuda contraída por el Estado. Una parte muy importante de esta deuda son los bonos y obligaciones que conforman el endeudamiento a mediano y largo plazo del Estado. La deuda pública puede traducirse como las obligaciones que tiene el ya referido Estado para mantener y atender el servicio de la misma, sus amortizaciones y el pago de sus intereses. Esta está representada por todas aquellas obligaciones insolutas que han sido adquiridas por el sector público, ya sea de forma indirecta o indirecta por sus agentes financieros. A su vez, es una herramienta que el gobierno utiliza para digerir o diferir sus gastos y así poder cumplir con todas sus obligaciones y funciones que le han sido encomendadas. Existen dos tipos de deuda pública: la deuda pública neta y la deuda pública bruta. Cuando hablamos de deuda pública neta, es el resultado de la resta de la deuda pública bruta menos los activos financieros del Estado, ya sean nacionales e internacionales. Existe a su vez una clasificación de este tipo de deuda que se divide en dos. El primer nivel hace referencia a la residencia del acreedor y el mercado donde se llevan a cabo estos títulos de valores. Existen dos tipos: deuda pública interna y deuda pública externa. Cuando hablamos de deuda pública interna, se hace referencia al saldo de la deuda bruta representada en un monto total de los compromisos financieros que han sido efectivamente desembolsados y que van a ser reembolsados. A esto se le suma el cálculo de los atrasos de un determinado periodo, pero que han sido
contraídos por acreedores residentes. Cuando hablamos de deuda pública externa, se habla de un saldo de la deuda bruta representada en un monto total por los compromisos financieros que han sido efectivamente desembolsados y que posteriormente van a ser reembolsados, sumándosele a estos los cálculos de atraso de un determinado periodo, pero que han sido contraídos por acreedores no residentes y cuyos registros pueden ser en mercados internacionales. El segundo nivel de clasificación se refiere a o establece la unidad de la entidad que contrae dicha deuda. Esta se divide, al igual que la anterior, en dos tipos: la deuda pública indirecta y la deuda pública directa. Cuando hablamos de la deuda pública directa, nos referimos a el saldo de la deuda bruta representada en un monto total que ha sido contraído directamente por la República a través del Ministerio de Finanzas. Y cuando hablamos de la deuda pública indirecta, nos referimos al saldo de la deuda bruta representada en un monto total que ha sido contraída directamente por algún ente gubernamental, el cual está garantizado por el gobierno central. Cuando un Estado se vale de la confianza que inspira, puede utilizar técnicas para emitir o colocar instrumentos financieros o empréstitos públicos. Estos representan las obligaciones que el Estado ha adquirido por concepto de préstamos monetarios, ya sean económicos, por parte de particulares o por parte de organismos públicos. Diremos entonces que la deuda pública es la suma de los empréstitos públicos más los endeudamientos del Estado adquiridos en fechas diferentes pero que no han sido reembolsados. Existen diferentes tipos de colocación de deuda pública. Entre ellos tenemos la colocación por banquera. Esta se puede dividir en dos variantes. La primera, cuando el Estado hace convenio con uno o más bancos para colocar los títulos en la plaza financiera. Los bancos cobran una comisión por esta actividad, por sus servicios prestados. En segundo lugar estaría la actividad bancaria mucho más activa, ya que éstas asumen o compran los títulos para luego ponerlos a disposición de sus clientes. Tenemos también la colocación por suscripción pública. Este es un sistema mucho más generalizado, donde el Estado pone a disposición directamente de los inversores los empréstitos. Mediante una publicidad, los ahorristas pueden conocer las características, condiciones, fechas de suscripción y demás sobre los empréstitos disponibles. Y si desean adquirirlos, pueden hacerlo mediante los corredores de bolsa, las instituciones financieras, entre otros mecanismos. Existe también la colocación a través de bolsas. Esta es donde el Estado puede efectuar a través de la bolsa de valores, es decir, puede ofrecer los instrumentos financieros en donde se compran y venden los títulos o valores mobiliarios. Y por último tenemos la colocación por licitación. Este sistema es habitualmente aplicado para las letras en tesorería y literalmente son adjudicados los que se ven mucho más favorables o benefician al Estado. Existe otro mecanismo de financiamiento de la infraestructura pública en la cual actúa la correlación de un financiamiento en proyectos públicos, como lo es la conversión de la deuda pública en inversión. En ella se aprovecha el valor real de la deuda en el mercado financiero internacional, ya que allí tiene un valor mucho menor de su valor nominal. El servicio de la deuda pública comprende el pago de los capitales y de los intereses. Aunque estos dos términos son diferentes, se relacionan entre sí, ya que los capitales o el capital se refiere a las cantidades que disminuyen el saldo principal del adeudado, mientras que los intereses son los pagos periódicos que representan el financiamiento celebrado. José María Marín expresa que las obligaciones contraídas por el Estado por concepto de empréstitos públicos no pueden ser extinguidas a menos que sea por concepto de amortización, conversión o consolidación. Cuando hablamos de amortización se refiere al pago, reembolso o devolución del capital prestado. Esta puede ser de tres formas. La amortización obligatoria, que se refiere a que cuando se realiza la amortización se coloca una fecha de vencimiento y llegada a esta fecha se debe cumplir inexorablemente el pago de la misma.
Existe también la amortización por parte. Esta se realiza mayormente para el pago de las deudas públicas a largo plazo y se puede realizar de tres maneras: las anualidades por amortización, las amortización por sorteos o las amortización por licitación. Y por último tenemos la amortización voluntaria, que se realiza como consecuencia del pago de estos empréstitos públicos antes de la fecha de vencimiento. Es decir, el Estado toma derecho y paga su deuda mucho antes de que ésta se venza. Existe también la conversión de los empréstitos públicos. Esta es el cambio o canjeo de los títulos anteriores por nuevos. Aunque estos no se documentan un capital nuevo, sí establecen obligaciones nuevas entre el Estado y los tenedores de dichos empréstitos o títulos. Esta conversión puede ser de forma forzosa, voluntaria u obligatoria. Cuando hablamos de conversión forzosa, nos referimos a que el Estado, como emitor de los empréstitos, obliga al tenedor de los títulos a que la acepte, aun sabiendo que puede ser de desventaja para ellos. Existe también la conversión voluntaria, que allí se da libertad para los tenedores de elegir si quieren o no tener nuevos títulos o nuevos empréstitos públicos. Y la conversión obligatoria. Esta es mucho más usual, ya que se le da al tenedor de los títulos la opción de aceptar o no nuevos títulos, nuevos empréstitos públicos con menores tasas de interés, pero también, si no lo aceptan, se le da el caso de reembolsárselos. Por último, tenemos la consolidación, que consiste en una variante de la conversión. Esta se da cuando una deuda pública flotante, es decir, de corto plazo, se da o pasa a ser una deuda pública consolidada, es decir, a largo plazo. Por último tenemos el proceso de consolidación. El proceso de consolidación es como una variante del proceso de conversión. Se dice que habrá consolidación cuando una deuda pública flotante, es decir, de corto plazo, se transforma o pasa a ser una deuda pública perpetua o consolidada, es decir, a largo plazo. El proceso de consolidación se hará mucho más factible cuando el Estado otorga a los inversores mayores beneficios. Si el crédito del Estado es sólido, el proceso de consolidación será mucho más rápido. Por el contrario, si el crédito que ofrece el Estado no es sólido y no motiva al inversor, el proceso de consolidación puede resultar ser un poco gravoso.